Seker ibonogel numak taknaki iskochu pan rejun nim lahmoloch elre. Nuya pojuritsilivech par ir intinimamit ishimuleo. Honorables miembros de la mesa, señores expertos independientes del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, delegados de gobierno y delegados de los pueblos indígenas del mundo, medios de comunicación, estimados todos. En nombre del Gobierno de Guatemala, en particular del señor Presidente Constitucional Jimmy Morales Cabrera y los pueblos mayas, garífonas y xincas, les traigo un fraternal saludo, augurando para que este 16º periodo de sesiones del foro, el éxito en beneficio, consolidación y observancia de los derechos de los pueblos indígenas, relativos al desarrollo económico y social, la cultura, el medio ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos. Esta sesión se celebra en el marco del 10º aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, medidas adoptadas para aplicar la declaración. Es por ello que felicito, valoro y honro el aporte de los pueblos indígenas del mundo por haber promovido y logrado la incidencia necesaria que permitió la aprobación de la declaración, luego de una lucha incansable de más de 20 años. La declaración, sin duda, es un importante avance que recoge las aspiraciones de los pueblos indígenas y reta a los estados a promover el reconocimiento de prácticas, principios, valores milenarios como un derecho humano. Es imperante la articulación de esfuerzos para lograr el cumplimiento de los preceptos de la declaración. El compromiso político de los tomadores de decisiones y de los gobiernos, la constancia de las organizaciones en velar por la observancia, el apoyo de la cooperación internacional y, por supuesto, la tenacidad de los pueblos en no claudicar en su lucha. Guatemala, como lo registra la historia, ha sido un país promotor de la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ya que ha marcado avances importantes, tendientes a su cumplimiento. Fuimos el primer país en implementar una evaluación del cumplimiento de Estado de la Declaración en el año 2012, año importante para los pueblos, en la conmemoración de los 400 años del calendario sagrado maya denominado 13 Bactum. De la evaluación nacen importantes iniciativas como la concreción mediante procesos participativos, la propuesta de reformas constitucionales, así como el impulso de otras reformas y políticas, así como leyes y cambios administrativos y presupuestarios que permiten adecuar la institucionalidad del Estado a la diversidad cultural, étnica, lingüística del país. En el mismo sentido, se ha definido el Plan de Desarrollo Nacional Catum 2032, entre otros importantes resultados. Asimismo, el documento invita a los Estados miembros de Naciones Unidas a realizar el mismo ejercicio que permite medir los avances y retos que tienen los países en el cumplimiento de la declaración. El país cuenta con una importante legislación que reconoce los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y que parte de la Constitución Política y otras leyes nacionales. Asimismo, los convenios y tratados internacionales ratificados por el Estado de Guatemala, como por ejemplo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la misma Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Uno de los temas estratégicos y priorizados por este gobierno, bajo la responsabilidad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, es el tema de la consulta a los pueblos indígenas, agradeciendo y valorando en este espacio el acompañamiento que los representantes del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, a través de sus expertos, han brindado a mi país desde el año 2016. El proceso de construcción de la Guía de Estándares Básicos para la Consulta a Pueblos Indígenas en Guatemala, en el marco del Convenio 169 de la OIT,
ha contado con la participación de una gran representatividad de los miembros del Foro Permanente, con el objetivo de propiciar los mecanismos institucionales y legales que eviten la conflictividad y aseguren el resguardo de los derechos de los pueblos indígenas. A nivel mundial, son diversos los avances que los pueblos han logrado. Ahora, de cara al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los pueblos indígenas hemos depositado la esperanza de un mundo mejor, al aportar en la definición de los mismos a través del Foro Permanente. ¿Qué esperamos los pueblos indígenas de este foro a 10 años de la Declaración? Los pueblos indígenas, una vez más, ratificamos nuestra voluntad y nuestros deseos de querer seguir generando cambios. Los pueblos indígenas, una vez aprobada la declaración, ha reconfortado la lucha de los pueblos. Por lo tanto, el foro tiene el gran reto de promover e intensificar los avances para que los pueblos alcancen el desarrollo y para ello todos estamos llamados a aportar, en especial los gobiernos, de construir e implementar políticas públicas y desde la inclusión de los pueblos indígenas en su concepción, en la que la alianza estratégica entre las entidades públicas, privadas, pueblos indígenas, comunidad internacional y, en este caso, los funcionarios del más alto nivel de la Organización de las Naciones Unidas y, por supuesto, sociedad civil en general, es clave para alcanzar medidas en la Agenda 2030. El desarrollo sostenido, inclusivo y sustentable de nuestros pueblos es nuestra responsabilidad. Muchas gracias.